nació con una ciudad en los pulmones y una promesa apretada como una huella dactilar en la garganta. Un niño que aprendió pronto que el silencio no era ausencia, sino armadura. En las pequeñas habitaciones donde se contaba la renta entre susurros y vapor, descubrió que los nombres viajan más rápido que los pasos y que el hombre más ruidoso suele ser el cadáver más solitario. Era el hijo de alguien, el hermano de alguien, y ya un rumor en movimiento, deslizándose por pasillos de conversaciones a las que se negaba a unirse. Aprendió el peso de una mirada, el precio de una palabra y cómo se abren las puertas cuando llegas con solo valor. La ciudad hablaba con monedas y secretos. Él respondió con un asentimiento y la boca cerrada, sin prometer nada, recordándolo todo, preparándose para un trato que sabía que algún día exigiría sangre. No nació rey, nació oyente, y así se forjan los reyes en lugares donde la verdad es peligrosa. Los hombres adultos de las tiendas de la esquina lo medían como medían los productos agrícolas, buscando magulladuras, debilidades, los lugares donde la vida ya había mordido. Él les respondía con pequeños favores y mucha paciencia, dejando que las calles le enseñaran lo que la escuela nunca pudo. Cómo ponerle precio a la traición, cómo ocultar el arrepentimiento, cómo desaparecer a plena vista. Mientras otros chicos se anunciaban con ruido, él cuidaba una presencia tan frugal que parecía timidez hasta que notabas que la gente doblaba sus frases a su alrededor. La ciudad nunca te deja elegir tu primer pecado. Solo te permite elegir si lo disfrutas, y él eligió disfrutar del silencio que lo siguió. Aprendió el lenguaje del hambre como los músicos aprenden escalas, practicando en la oscuridad en las noches en que su estómago dirigía un coro de promesas. Hay un hambre que devora comida y un hambre que devora tiempo. Él alimentó a la que nunca se sacia. Los chicos mayores le enseñaron atajos para sobrevivir. Cómo levantar lo que no está clavado, cómo vender lo que no es tuyo, cómo sonreír como si no sintieras nada. Y él les devolvió las lecciones con la clase de lealtad que se siente como amor hasta que debe ser puesta a prueba. Llegó a comprender que la lealtad es una espada con dos mangos. Sangras tanto si la conservas como si la sueltas. De todos modos, se aferró, convencido de que el dolor es solo un peaje en el camino al poder. Toda historia sobre él comienza con su silencio, pero el silencio no es una virtud, es una estrategia, y como todas las estrategias, debe culminar en una elección. Eligió el juego largo, eligió la atención pausada que observa a los hombres quemarse en su propio calor. Cuando los más valientes se inclinaban en público, estudiaba la temperatura de las habitaciones y el volumen de las puertas, hasta que podía atravesar cualquier umbral como el vapor. No perseguía la gloria, esperaba a su sombra, donde la luz es más amable y se puede sobrevivir a los errores. La primera vez que comprendió que el miedo podía cosecharse, aprendió a plantarlo con cuidado, regándolo con bondad y podándolo con misericordia, para que al madurar supiera inevitable. No estaba solo. Coleccionaba gente como algunos hombres cobran deudas, con suavidad y con interés. Un compañero de armas que entendía lo que significaba un gesto de asentimiento, cuando un gesto de asentimiento era todo lo que tenías para gastar. Un amigo que podía reír en una habitación donde los chistes eran cuchillos. Un compañero que podía cocinar, encantar y contar, porque la comida, el encanto y la aritmética son sagrados en la economía de las sombras. Se movían juntos como una oración que nunca necesitaba puntuación, reuniendo pequeños negocios de pecado y pequeñas religiones de confianza. Nunca olvidaba un favor, nunca perdonaba una deuda y nunca confundía un aplauso con consentimiento.
El círculo se estrechaba a su alrededor, no como una soga, sino como una corona que se medía en silencio, cada latido leal, una joya esperando una frente lo suficientemente audaz como para lucirla. Empezó a comprender que el poder no se toma de la mano, se invita con la ausencia de errores. Los ancianos de la ciudad, esos oxidados metrónomos de fatalidad y memoria, lo observaban con la resignada esperanza de que el pasado a veces forja un futuro que vale la pena. Podía pasar por un recado, podía pasar por un primo, podía pasar por un rumor llevado por una brisa cortés, y en todo ese pasar se convirtió en el camino mismo. La primera fortuna que amasó no fue dinero en efectivo, sino discreción, una moneda que se gasta en todas partes y compra todo lo que vale la pena poseer. Cuando sonreía, significaba que el tiempo cambiaría. Cuando fruncía el ceño, significaba que el pronóstico había sido revisado sin consultar. Dejó que otros leyeran las nubes. Él planeó la tormenta. Para cuando la ciudad lo notó, ya era demasiado tarde para notar nada más. Nombres como truenos caminaban ante él. Hombres que se jactaban de entrar en prisión, hombres que bailaban hasta la tumba, y los estudiaba como libros de texto que no quería admitir haber leído. Vio que la fama es un letrero de neón que hace a tus enemigos mejores tiradores. Vio que la humildad, debidamente armada, es un silenciador para el destino. Desarrolló la costumbre de llegar segundo e irse primero, de hablar después de que todos hubieran hablado y hacer que su frase fuera la única que se le quedara. La gente empezó a bajar la voz cuando entraba, no por miedo al principio, sino por curiosidad. Más tarde, cuando la curiosidad maduró hasta convertirse en superstición, el silencio vino preinstalado, como una cerradura en una puerta que la gente olvidó que alguna vez supo abrir. Creía que las reglas no eran mandamientos, sino herramientas. Las usaba para arreglar a las personas hasta que adquirían la forma que él necesitaba. Los viejos votos, los de honor, familia y fingir que la muerte es un gasto comercial, los estudiaba como un carnicero estudia los cuchillos. Aprendió qué promesas se afilan con el uso y cuáles se desafilan con cada corte. Coleccionaba favores como reliquias, almacenándolos donde la memoria no puede ser citada. Y cada favor tenía una fecha, y cada fecha tenía un eco. No jugaba, auditaba el azar, no rezaba, programaba la suerte, no amenazaba, sugería futuros. Y si lo mirabas a los ojos el tiempo suficiente, podías ver un libro de contabilidad pasando páginas solo, calculando un precio que aún no se había pedido. La ciudad le puso a prueba, como a todos los que intentan apropiarse siquiera de un ápice de su aliento. La superó no por astucia, sino por constancia, que es más rara que la astucia y más alarmante. Cumplió su palabra cuando cumplirla le dolía. Rompió su palabra cuando romperla salvó el motor de su destino. Se negó a ser visto a menos que pretendiera ser recordado, y se negó a ser recordado a menos que comprara el mañana. La primera vez que tuvo que elegir entre un amigo y un principio, eligió el principio, y luego le hizo entender al amigo por qué la gratitud era la respuesta adecuada. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamarlo, lo que llaman hombres, cuyos límites son de acero disfrazado de terciopelo, inevitable. Aprendió a cocinar porque le gustaba el control, y cocinar es el arte de decirle al fuego qué hacer. En las cocinas, ensayaba discursos que nunca pronunciaba, templando salsas y temperamentos mientras decidía qué nombre elogiar y cuál enterrar. Los hombres llegaban a su mesa desconfiados y se marchaban saciados, es decir, manejables. Sabía que el apetito es una correa, y que toda correa puede estar hecha de algo blando. Saló su amabilidad y endulzó su amenaza.
y nadie podía distinguir cuál era cuál, porque ambos sabían a alivio. Los rumores sobre él crecieron con él, y él los dejó, porque los rumores son los guardaespaldas más baratos del mundo. Comía bien, y alimentaba mejor a los demás, y todos comprendían que el pan tiene memoria, y los cuchillos también. Todos los caminos al poder pasan por una puerta que se cierra tras de ti, y él forzó esa cerradura con paciencia, mientras la ciudad se distraía con hombres más ruidosos. Ocupó su lugar no subiéndose a un escenario, sino convirtiéndose en el escenario, de modo que quienquiera que se subiera a él le debía equilibrio. Las reglas que le habían servido de armadura ahora las usaba como uniforme, prometiendo orden a los hombres que temían el caos y caos a los hombres que veneraban el orden, y en ambos casos vendiéndoles el mismo producto, su pulso firme. Seguía siendo el niño que aprendió a guardar silencio, pero ahora el silencio hablaba a través de él con la autoridad de un veredicto, y la ciudad, que ama los veredictos casi tanto como las excusas, se inclinó para escuchar la frase que sospechaba que terminaría en una coma, no en un punto, y ciertamente no en misericordia. La primera experiencia de poder siempre se disfraza de supervivencia. Para él, no comenzó con discursos ni grandes gestos, sino con favores intercambiados en los callejones, donde los hombres medían el coraje en silencio. Pronto comprendió que la familia no era solo sangre, sino un contrato de hambre, de deudas transmitidas de generación en generación como cicatrices que nunca sanan. El matrimonio se convirtió en escudo y espada. Las alianzas forjadas en cocinas y dormitorios eran tan vinculantes como las escritas con sangre. En su cuñado encontró no solo un pariente, sino un lugarteniente que seguiría su ascenso, un compañero en la clase de lealtad que parece inquebrantable hasta el día en que se resquebraja. Juntos aprendieron que la confianza no es un regalo, sino una moneda, y quien la gasta imprudentemente firma su propio certificado de defunción. Se adentraron en el inframundo como aprendices de un oficio más antiguo que la ley, donde el aprendizaje significaba juramentos de sangre y ensayos de brutalidad. Los camiones se convirtieron en su primer reino, ataúdes de acero sobre ruedas que transportaban comida, ropa y la frágil ilusión del orden. Él y sus hombres secuestraban no solo mercancías, sino las arterias de la ciudad misma, y cada atraco era una lección de precisión, de las matemáticas del miedo. Un carrito de comida camuflaba la empresa, pero todo el que probaba sus sándwiches saboreaba el contrabando, y cada bocado era un recordatorio de que estaba construyendo algo más grande que el apetito. El dinero llegaba rápido, pero lo que más importaba era el reconocimiento, los gestos de aprobación de los hombres que susurraban sobre su eficiencia, su negativa a desperdiciar balas, su genio para convertir el robo en ritual. No era crimen, era coreografía. Los asesinatos eran el crisol que lo coronaría o lo consumiría. Las órdenes provenían de hombres cuyas voces resonaban como truenos por todos los barrios, hombres que exigían obediencia disfrazados de tradición. Su primera ejecución autorizada se centró menos en la víctima que en su propia inducción, un bautismo de fuego donde la vacilación significaba la muerte. Cumplió la orden con la calma de quien sazona un plato, exacto e inquebrantable, y al hacerlo escribió su nombre en un libro de sombras que jamás podría borrarse. El asesinato no era solo un castigo, era un lenguaje, y él lo dominaba con fluidez. Cada cuerpo que dejaba atrás era una sílaba, cada funeral una frase, y juntos componían la escritura de su ascenso. El mundo de los vivos se encogía mientras el mundo de los temidos se expandía. La iniciación que siguió no fue una ceremonia, sino una metamorfosis,
de pie entre hombres que habían degollado más que estrechado manos, no sintió miedo, sino pertenencia. La espada, la sangre, el juramento, eran elementos de un teatro que se había repetido durante siglos, y sin embargo, cuando llegó su turno, se sintió único, como si la historia misma se detuviera para tomar nota de su aceptación. Ahora era un hombre hecho y derecho, y la ciudad parecía inclinarse hacia él, observando cómo manejaría esta nueva piel. El respeto no llegó en forma de aplausos, sino como un silencio, una recalibración de cómo los demás se posicionaban a su alrededor. Ya no era solo Joseph, ahora era propiedad de la familia, una marca que llevaba en las venas, imborrable, innegable. Pero cada corona trae rivales, y los suyos eran hombres tan hambrientos como él, hombres que olían el poder como los lobos huelen la sangre en la nieve. Galante era uno de esos depredadores, un capo que se pavoneaba con la arrogancia de un hombre convencido de su invencibilidad. El conflicto entre Galante y su mentor encendió una mecha que solo podía terminar en disparos. Se encontró en el ojo de la tormenta, equilibrando la lealtad con la supervivencia, eligiendo bando con la fría lógica de quien entiende que la vacilación es una sentencia de muerte. La decisión de traicionar a Galante no se tomó a la ligera, pero una vez tomada, fue irreversible. Emitió su juicio no con discursos, sino con balas, y la ciudad recibió la noticia en titulares escritos en rojo. En ese momento, ya no era un simple soldado, era un estratega, un hombre dispuesto a orquestar la traición en aras del imperio. La eliminación de Galante no fue solo una ejecución, fue una coronación por sustracción. Las calles murmuraban que había demostrado su valía, que había demostrado la única virtud que el submundo realmente honra, la eficacia. Su lealtad a Rastelli fue recompensada con un ascenso, y de repente ya no se limitaba a ejecutar órdenes, sino a moldearlas. El poder sabe diferente cuando se da en lugar de recibirlo, y él lo saboreaba como un chef degusta un plato perfecto. Los hombres que una vez lo pusieron a prueba ahora le sometían, y el silencio que había cargado desde la infancia se convirtió no solo en armadura, sino en autoridad. Había ascendido, y con su ascenso llegó la carga de enemigos, visibles e invisibles, que ahora comprendían que no solo estaba jugando el juego, sino que estaba reescribiendo sus reglas. El conflicto engendró más conflicto, porque el poder es un apetito que nunca admite estar saciado. Pronto llegaron los tres capos, hombres inquietos que tramaban una rebelión, hombres que confundieron su silencio con debilidad. Se armaron de armas y ambición, preparándose para redibujar el mapa de la lealtad. Pero él observaba, siempre observando, y la traición llegó a sus oídos antes de que se disparara el primer tiro. Buscó el consejo de otros jefes, sopesando sus opciones como si fuera un jugador calculando probabilidades. El veredicto fue unánime: actuar o ser actuado, y así actuó. La emboscada fue rápida, brutal e inolvidable. Una masacre escenificada en un club de Brooklyn que apestaba a puros y a inevitabilidad. 3 hombres entraron. Ninguno sobrevivió, excepto uno que se escabulló, llevándose consigo la certeza de que la venganza no tiene fecha de caducidad. La sangre derramada ese día no fue solo roja, fue tinta simbólica, reescribiendo el equilibrio de poder en la familia. Sus manos estaban ahora manchadas, pero también santificadas. Había demostrado la cualificación definitiva para el liderazgo en ese mundo. La capacidad de matar no solo a enemigos, sino también a amigos, si era necesario, en nombre del orden. Los supervivientes de su purga se alinearon, no por amor, sino por la única emoción que doblega a todos, el miedo. Su leyenda creció no por lo que dijo,
sino por lo que demostró estar dispuesto a hacer. Había cruzado un umbral infranqueable y desde entonces todos los hombres a su alrededor supieron que la traición no solo se desalentaba, sino que era suicida. Sin embargo, como en todas las tragedias, la victoria trajo consigo la semilla de la caída. La infiltración del FBI, el agente encubierto haciéndose pasar por amigo, se convertiría en una cicatriz que jamás podría ocultar. La confianza, antaño su mayor arma, se convirtió en un lastre. La revelación de que uno de los suyos era un fantasma destrozó la ilusión de invulnerabilidad y la sospecha se filtró en la familia como veneno en el torrente sanguíneo. Sintió que los muros se estrechaban, el aire se enrarece, y comprendió que ni siquiera los reyes del silencio son inmunes a los ecos. Su decisión de eliminar a Napolitano, antaño aliado, nació de esta paranoia. Ya fuera por justicia o por conveniencia, fue una decisión que declaró a todos los presentes. La traición será enterrada, por muy cerca del trono que se encuentre. En aquellos años, la sangre era tinta y moneda de cambio, y la gastaba con despiadada eficiencia. Cada muerte le daba un día más, un mes más, una temporada más en un trono que se hacía más pesado con cada amanecer. Pero bajo las victorias, las grietas habían empezado a formarse. Había silenciado rivales, eliminado amenazas y expandido su influencia, pero no podía silenciar la verdad. El poder invita a la traición, y la traición siempre encuentra la manera. Había ascendido, sí, pero en cada ascenso se esconde la sombra de una caída, y en algún lugar de esa sombra, esperando con una paciencia tan infinita como la suya, estaba el ajuste de cuentas que todo hombre de poder eventualmente enfrenta. La ciudad se había convertido en su tablero de ajedrez, y cada pieza se movía según su voluntad. Pero el ajedrez es un juego diseñado para terminar en jaque mate, y él comenzaba a sentir el débil eco de esa campanada final. Tras la masacre de los 3 capos, su reputación se endureció como el hormigón. Los hombres susurraban su nombre con la misma reverencia que reservaban para los santos o las maldiciones. Pero el respeto, una vez alcanzado, no duerme en paz. Despierta cada mañana hambriento de renovación, exigiendo nuevas demostraciones de fuerza. Cada decisión se convertía en otra actuación, cada orden en otra estrofa de un himno al miedo. Llevaba la autoridad como una capa, pero las capas son pesadas, e incluso los hombros más fuertes se doblan cuando la tela se cose con sangre. En el silencio que siguió a sus victorias, comenzó a oír no aplausos, sino pasos, lentos, deliberados y acercándose. Fueron los pasos del FBI lo que oyó, aunque al principio solo débilmente. Habían aprendido de sus fracasos, agudizando la mirada, no persiguiendo sus balas, sino rastreando su dinero. Desplegaron contadores en lugar de sicarios, entendiendo que los números traicionan incluso los silencios mejor guardados. Había construido un imperio de sombras, pero las sombras siempre se proyectan por algo sólido, y esa cosa sólida era el efectivo. El efectivo se movía, el efectivo se multiplicaba, el efectivo dejaba huellas, y por primera vez se sintió perseguido no por armas, sino por calculadoras. Admiraba la estrategia, casi la respetaba, pero se preparó para contrarrestarla con la misma paciencia que una vez usó para robar camiones. Lo que no sabía era que la traición ya germinaba dentro de su propio círculo, como una semilla plantada en tierra demasiado profunda para notarla, hasta que las raíces brotaron del suelo. La lealtad, su antigua religión, había empezado a agriarse. Hombres que una vez brindaron por su nombre ahora contaban los años con los dedos, midiendo cuántos inviernos podrían pasar entre rejas por él.
La primera deserción lo impactó como un trueno repentino. La comprensión de que alguien de adentro había cambiado el peso de la lealtad por la ligereza de la libertad. Luego vino otra y otra, hasta que el otrora impenetrable muro de silencio se desmoronó como yeso. No fueron las balas las que lo quebraron, sino las palabras, testimonios susurrados en los tribunales, firmas garabateadas en acuerdos con los fiscales, confesiones intercambiadas por sentencias más cortas. Cada traición era un espejo que se rompía, mostrándole 100 reflejos distorsionados de sus propias decisiones. El imperio que había construido sobre la confianza ahora estaba siendo desmantelado por los mismos hombres que una vez juraron no hablar jamás. El tribunal se convirtió en su campo de batalla, pero esta era una guerra librada no con plomo, sino con recuerdos agudizados como armas. Antiguos aliados estaban ante él, relatando cada trato, cada orden, cada cuerpo enterrado en la noche. Su pasado fue convocado como un ejército de fantasmas, cada uno señalándolo, acusándolo, arrastrándolo más hacia el abismo. Permaneció en silencio, pero su silencio ya no se sentía como poder. Se sentía como rendición, como un hombre que intenta represar un río con las manos desnudas. Cada testimonio era una piedra más en el muro que se cernía sobre él. Alguna vez había sido el maestro del silencio, pero ahora el silencio era todo lo que le quedaba, y ante las voces interminables sonaba menos a estrategia y más a derrota. Incluso su aliado más cercano, su cuñado, el hombre con quien había compartido su mesa, sus planes, su sangre, se volvió contra él. Esa traición lo hirió profundamente, no porque fuera inesperada, sino porque era inevitable. La familia, el único vínculo que se suponía inquebrantable, había sido utilizada como arma en su contra. Cuando la familia se convierte en verdugo, el mundo mismo se siente al revés, y la confianza se convierte en una broma que solo los muertos pueden apreciar. Había enseñado la lealtad como un mandamiento. Había predicado el silencio como un evangelio. Pero aquí estaba su discípulo más confiable, convirtiéndose a la fe rival de la supervivencia. La ironía era amarga. Había construido su reino sobre el silencio, y ahora las voces que más se alzaban contra él eran las de quienes una vez se sentaron más cerca de su trono. El juicio se prolongó como una procesión fúnebre, que se prolongó durante meses. Cada día un ataúd descendía a la tumba de su leyenda. La fiscalía lo pintó no como un hombre, sino como un monstruo, la encarnación de la crueldad, un tirano envuelto en cuero italiano. Los testigos aportaron las pinceladas, llenando cada contorno de sangre, avaricia y traición. El jurado escuchó y el jurado creyó, porque los jurados aman a los villanos casi tanto como aman la redención. Ya no era Joseph, ya no era Don, ya ni siquiera un hombre. Era un símbolo, la reliquia final de una era que Estados Unidos quería enterrar bajo titulares y muros de prisión. Cuanto más lo condenaban, más mítico se volvía. Pero los mitos no pueden escapar de las jaulas, y las jaulas se cerraban a su alrededor. Fuera de la sala del tribunal, la ciudad seguía adelante, indiferente a su caída. Los restaurantes que una vez controló servían pasta sin su nombre, susurrada en la cocina. Las calles que había patrullado con autoridad invisible ahora se sometían a otros amos, lobos más jóvenes que aprendieron de su ascenso, pero se prometieron no repetir sus errores. Los periódicos escribieron sobre él como si ya estuviera muerto, el último Don, embalsamado en tinta mientras su cuerpo aún respiraba. Ese apodo, destinado a coronarlo en la infamia, se convirtió en su epitafio antes de tocar la tumba. Podía sentir cómo la historia lo tragaba vivo, digiriendo sus triunfos y fracasos en la simple moraleja
que América siempre prefiere. El crimen nunca gana. Sin embargo, sabía que la verdad era más compleja. El crimen siempre gana, hasta que no lo hace. En las solitarias horas de confinamiento, repasó su vida como un rollo de película. Cada escena más oscura que la anterior. Vio al niño que aprendió a guardar silencio, al hombre que lo dominó y al viejo rey destruido por él. Se preguntó si todo había valido la pena. Las traiciones que orquestó, los cuerpos que mandó enterrar, el miedo que llevaba como perfume. El imperio había desaparecido, la lealtad se había evaporado, el silencio traicionado. Solo quedaba la imagen de un hombre que una vez tuvo la ciudad en la palma de la mano, ahora encadenado, reducido a una historia con moraleja. Sin embargo, incluso encadenado, se comportaba con una dignidad que inquietaba a quienes intentaban quebrantarlo. Porque en el fondo, sabía que el acto final de su historia aún no estaba escrito. Pero el destino le tenía preparado un último giro, la posibilidad de morir a manos del Estado. Por primera vez, el silencio que le había servido se volvió inadecuado, porque el silencio no puede negociar con los verdugos. Así que rompió su regla más antigua. Habló. Ofreció cooperación, testimonio, traicionó a los suyos, no por lealtad, sino por el instinto más antiguo que existe, la supervivencia. El hombre que había exigido silencio a los demás, ahora rompía su propia promesa, demostrando de una vez por todas que en el inframundo incluso los reyes se arrodillan cuando la muerte les tiende la mano. Este acto, esta ironía suprema, grabaría su nombre para siempre no como un héroe, ni como un villano, sino como una trágica contradicción. El don que traicionó sus propios mandamientos para vivir. Y así, el niño que aprendió a guardar silencio se convirtió en el hombre que lo rompió. Su imperio se derrumbó. Sus aliados se disolvieron. Sus enemigos se multiplicaron. Pero su historia perduró. Para la ciudad que una vez gobernó, su caída fue un entretenimiento. Para los hombres que una vez lo siguieron, fue una traición. Para la historia, fue inevitable. Y sin embargo, en el destello de sus ojos, incluso mientras los muros de la justicia se cerraban, permaneció ese destello de desafío, la silenciosa sugerencia de que tal vez, solo tal vez, el último don tendría la última palabra después de todo. Porque en su mundo, el silencio nunca fue la ausencia de sonido. Era la promesa de una tormenta que aún se avecinaba más allá del horizonte. La jaula no destruyó su trono, solo cambió su arquitectura. Tras barrotes de acero y luces fluorescentes, seguía siendo el eje del miedo, el fantasma que firmaba órdenes con solo una mirada a través de un cristal blindado. Sus lugartenientes lo visitaban, con sobres repletos de dinero y susurros más afilados que cuchillos, y él impartía veredictos con la misma naturalidad con la que un sacerdote imparte bendiciones. Los muros de la prisión estaban destinados a contenerlo, pero se convirtieron en los muros de una oficina, donde los negocios se gestionaban con la misma eficiencia que en una habitación de caoba en Queens. Ahora sabía que el poder no se medía por la geografía, sino por la obediencia, y la obediencia aún fluía hacia él, como una corriente demasiado fuerte para ser desviada. No fue destronado, simplemente fue reubicado, el rey del silencio dirigiendo su sinfonía encadenado. Pero los reyes atraen tormentas, y las tormentas no tienen lealtad. Afuera la familia se fracturaba bajo el peso de la ambición y la paranoia. Los capos que una vez brindaron por su nombre comenzaron a forjarse territorios, poniendo a prueba los límites de su ausencia. Observó con furia silenciosa cómo su cuidadoso imperio temblaba como el cristal en un terremoto. Para reafirmar el control, envió instrucciones tan meticulosas que podrían haber sido recetas.
dónde reunirse, en quién confiar, cómo enterrar un cuerpo para que nunca volviera a levantarse. Recordaba cada traición al detalle, archivándolas como deudas en un libro de contabilidad, deudas que pretendía cobrar. Sin embargo, incluso mientras movía piezas por el tablero, podía sentir la fría mano de la inevitabilidad rozando su hombro. Por cada orden que daba, otro hombre convertía su lealtad en influencia, vendiendo rumores al gobierno para un camino más corto hacia la libertad. La traición de su cuñado lo había herido profundamente, pero peor aún era la traición a la misma arquitectura que él mismo había construido. La idea del silencio, como algo eterno. El inframundo se había fundado en la omertá, ese voto sagrado de tragarse cada secreto, incluso si te ahogaba. Ahora ese el voto se había convertido en una reliquia, una superstición tan frágil como los viejos rosarios que su madre rezaba. Los hombres ya no sangraban por el silencio, lo intercambiaban. Los tribunales estaban llenos de fantasmas con traje, confesando pecados a cambio de aplausos, convirtiendo juramentos sagrados en frases ingeniosas. Lo sentía como un funeral no para sí mismo, sino para toda la religión del poder que una vez había venerado. Era como si el mundo hubiera seguido adelante y lo hubiera dejado solo para custodiar las cenizas de una fe en la que nadie más creía. Sin embargo, se adaptó, como hacen todos los sobrevivientes. Si el silencio ya no tenía valor, lo cambiaría por palabras. Se convirtió en lo mismo que una vez había despreciado. Un informante, un colaborador, un Judas en un mundo que lo había adorado como a un dios. La ironía no se le escapó. Su nombre había quedado grabado en la leyenda como el último don, y ahora esa leyenda se reescribiría como el don que rompió el juramento. Pero no se avergonzaba, era pragmático. Entendía mejor que nadie que el poder es supervivencia, y la supervivencia a veces exige la profanación de terreno sagrado. Traicionó no por debilidad, sino por cálculo, el mismo cálculo que lo había elevado de ladrón de camiones a hacedor de reyes. Fue la prueba definitiva de su genio y la prueba definitiva de su condena. El gobierno lo recibió no como un hombre, sino como un arma. Sus palabras se convirtieron en balas dirigidas a la misma organización que una vez dirigió. Su testimonio desmanteló el andamiaje de la lealtad ladrillo a ladrillo. Los fiscales lo trataron como un cofre del tesoro, desvelando décadas de secretos ocultos bajo su silencio. Cada confesión era un clavo más en el ataúd del viejo orden, otra antorcha arrojada a la catedral del crimen. Hombres que una vez se inclinaron ante él ahora maldecían su nombre, llamándolo traidor, cobarde, un demonio disfrazado de hombre. Sin embargo, él sabía que no era así. La historia no recuerda los insultos, recuerda los resultados, y el resultado era claro. La familia se desmoronaba y él era quien sostenía el martillo. Pero la traición es un arma de doble filo, e incluso mientras la blandía, sabía que también lo hería. En el banquillo de los testigos ya no lo temían, solo lo compadecían. El aura de invencibilidad se evaporó bajo las luces fluorescentes del tribunal. Los periodistas lo llamaban débil, sus rivales se burlaban de él llamándolo roto, e incluso los fiscales que elogiaban su cooperación lo miraban con el leve disgusto reservado para los hombres que intercambian reinos por supervivencia. Había pasado toda una vida convirtiendo el silencio en oro, y ahora lo vendía por migajas de piedad. Aún así, se recordó a sí mismo, incluso las migajas son comida cuando la muerte es la alternativa. Podía aceptar la infamia si eso significaba otro amanecer, porque a los muertos no les importan los legados, pero a los vivos sí. Las familias que permanecieron en Nueva York presenciaron su caída como buitres sobre un león herido. Algunos celebraron,
otros lamentaron, pero todos entendieron el mensaje. Si el último don pudo doblegarse, ellos también. Su traición no fue solo personal, fue profética. Señaló que la era de la omertá, la ley de hierro del silencio, había terminado. El miedo ya no podía mantener a los hombres en su lugar. La ambición había superado la tradición. El submundo entraba en una nueva era, una donde la traición no era la excepción, sino la expectativa. No solo había puesto fin a su propio reinado, había puesto fin a una época. En su testimonio, fue a la vez verdugo e historiador, narrando la muerte de un mundo que una vez encarnó. Aún así, en los momentos de tranquilidad, cuando el ruido de los tribunales y los titulares se apaciguaba, volvía a su compañero más antiguo, el silencio. Solo, repasaba su vida como una película proyectada en los muros de una prisión, haciéndose las preguntas que ningún jurado podría responder. ¿Había sido un líder o solo un guardián de la decadencia? ¿Su silencio había sido realmente fuerza o había sido cobardía disfrazada de sabiduría? Las respuestas importaban menos que el acto de preguntar, pero las preguntas lo quemaban de todos modos. Había traicionado sus votos, sí, pero también había sobrevivido, y la supervivencia era su propia especie de veredicto. Quizás eso era todo lo que la historia pedía a hombres como él, resistir lo suficiente para contar la historia. Y lo contó. Cuando los fiscales ya no lo necesitaron, cuando los titulares pasaron, cuando la ciudad olvidó su nombre, sobrevivió en fragmentos, notas a pie de página en transcripciones judiciales, anécdotas en libros de crímenes, advertencias susurradas en los patios de las prisiones. Sus palabras habían reescrito el mito de la mafia, convirtiéndolo de una historia de lealtad en una historia de traición inevitable. Se convirtió menos en un hombre que en una lección, la advertencia que los padres contaban a sus hijos cuando la ambición superaba a la cautela. Su silencio había sido una vez la base del poder. Su voz se había convertido en la bola de demolición que lo derribó. Y en esa contradicción residía la esencia de su tragedia, porque la tragedia siempre fue su destino. Desde el niño que aprendió a guardar silencio hasta el don que lo rompió, su vida había sido una ópera de ironías, cada acto más pesado que el anterior. Y ahora, sentado en el ocaso del poder, comprendió la ironía más cruel de todas. El trono que había conquistado, defendido y finalmente traicionado, nunca fue realmente suyo. El poder no pertenece a los hombres, pertenece a los momentos, y los momentos se desvanecen. Solo le quedaba el fantasma de su imperio y el eco de su propia voz, la voz que finalmente había hablado cuando el silencio ya no lo salvaba. El juicio no terminó con un mazo, sino con un requiem. Condenado, sentenciado y despojado de la invencibilidad que había llevado como una corona, se enfrentó a la lenta asfixia de una vida encadenada. Sin embargo, el verdadero castigo no era la celda, era el espejo. Cada mañana el hombre que una vez comandó ejércitos de sombras, ahora miraba un reflejo que se parecía menos a un don y más a una reliquia. Había sido llamado el último don, el rey que sobrevivió a las viejas costumbres, el arquitecto del silencio. Ahora era solo un recluso más, su trono cambiado por un catre, su reino reducido a recuerdos reproducidos en el aire viciado del confinamiento. Y aún así, incluso en desgracia, se comportaba con la extraña dignidad de un monarca caído, que sabe que el mundo está observando su acto final. Pero la historia es más cruel que las rejas de acero. No perdona la ironía, y su vida se ahogaba en ella. El hombre que una vez silenció a cientos con una mirada, ahora acaparaba titulares por romper su propio voto de silencio.
las confesiones en la sala del tribunal, las traiciones que había orquestado desde el estrado de los testigos, se convirtieron en pasto de chismes para la prensa sensacionalista y cuentos con moraleja para los soldados de la calle. Los periódicos lo llamaban Judas trajeado, el traidor en jefe del AMPA, el don que intercambiaba honor por oxígeno. Leyó estas palabras en su celda con cara de piedra, pero el escozor estaba ahí, royendo. Durante décadas había construido un imperio sobre el mito de que el silencio era poder. Ahora su legado había sido reescrito. El silencio estaba obsoleto, y él era la prueba. Su misma supervivencia se había convertido en una acusación de todo lo que una vez exigió a los demás. Las otras familias susurraban su nombre como si fuera una maldición, prueba de que la lealtad había muerto y la traición era el nuevo credo. Hombres que una vez besaron su anillo, ahora escupían en su memoria, llamándolo el arquitecto del funeral de la omertá. Para ellos, era peor que una rata. Era un recordatorio de que incluso los reyes pueden pudrirse. No solo había traicionado a su propia familia, sino que envenenó la mitología que mantenía vivas a todas las familias. La mafia había sobrevivido a balazos, prisiones y traiciones antes, pero nunca había sobrevivido al espectáculo de un don convirtiéndose en testigo del Estado. Su decisión no fue solo personal, fue apocalíptica. Había descorrido el velo sobre la magia del miedo, revelando que incluso los dioses pueden suplicar, incluso los tiranos pueden rendirse, incluso el silencio puede hacerse añicos cuando la muerte respira demasiado cerca. Sin embargo, bajo las cenizas de la desgracia, yacía algo que pocos podían admitir. Había burlado al destino. Otros morían en charcos de sangre, sus nombres en notas a pie de página en los informes forenses, sus cuerpos metidos en barriles o arrojados a ríos. Él había escapado a ese guión. Al hablar había engañado al único oponente al que ni siquiera él podía matar. La inevitabilidad. El Estado había afilado la guillotina para él, puliendo la soga de la pena de muerte, y aún así había vivido. En el libro de cuentas secreto que siempre llevaba en la mente, la supervivencia superaba al honor. La supervivencia siempre había sido la medida más auténtica del poder, y en ese sentido permanecía invicto. Podía aceptar ser odiado, burlado, maldecido, mientras siguiera respirando. El aire en sus pulmones era suficiente victoria, incluso si el mundo lo llamaba desgracia. Pero la supervivencia conlleva sus propias cadenas. Vivió, sí, pero no como él mismo. Un nuevo nombre, un nuevo hogar, una nueva vida bajo el resplandor fluorescente de la protección de testigos. El don se convirtió en un fantasma en los suburbios, un fantasma que rondaba los pasillos de los supermercados, una sombra que aprendía a ser común y corriente. Para hombres como él, el anonimato no era seguridad, sino muerte por erosión. Él, que una vez había mandado con silencio, ahora se sentía invisible, y la invisibilidad era su propia prisión. En su nueva identidad ya no era temido, ya no era reverenciado, era tolerado, ignorado, un pensionista del gobierno que una vez juró desafiar. Había sobrevivido a la ejecución solo para ser ejecutado lentamente por la irrelevancia. Y sin embargo, incluso este destino era mejor que la alternativa. Una bala, un cuchillo, una tumba sin nombre. La paradoja lo definía. Odiado por el inframundo, olvidado por el mundo de arriba, pero aún vivo. Al sobrevivir había descubierto una verdad que nunca había admitido en voz alta. La muerte es limpia, pero la vida es desordenada. Vivir significaba despertar cada día al eco de las decisiones, al desfile de fantasmas que exigían reconocimiento. Los veía en sueños, a los capos, a los traidores,
a los hermanos, a los enemigos, todos alineados como jurados, juzgando en un silencio más condenatorio que cualquier tribunal. Los había silenciado en vida, ahora lo silenciaban a él en sueños. El peso del recuerdo oprimía más que los grilletes, y empezó a comprender que quizás el mayor castigo no era la cárcel ni la traición, sino recordarlo todo, sin nadie con quien compartir la carga. Su cooperación había reducido la mafia a ruinas, pero las ruinas aún ardían. Hombres más jóvenes surgieron en el vacío, hombres que llevaban consigo sus lecciones, pero ninguna de su cautela. Hacían alarde de poder como si fueran joyas, se filmaban con trajes de diseñador, confundiendo el espectáculo con la fuerza. Los observaba desde lejos, sacudiendo la cabeza ante su arrogancia. No habían aprendido nada de su caída, y su futuro estaba escrito con tinta roja brillante. Quizás esa era la ironía más cruel de todas. Sus traiciones habían matado a la vieja mafia, pero no el ansia que la creó. La máquina se había derrumbado, pero la necesidad de poder, respeto, miedo, esa máquina aún zumbaba en los corazones de los hombres. Había destruido una era, pero las eras son mortales. Los instintos no. Aún así, a veces se permitía soñar con un legado. Podría ser que, al romper el silencio, le hubiera dado al mundo su última lección de poder. Que el último don no fuera recordado por los asesinatos ni las traiciones, sino por ser el hombre que demostró que incluso los reyes se doblegaban ante la muerte. Se preguntaba si, algún día, la gente miraría atrás y vería su historia no como una tragedia, sino como una profecía, el inevitable colapso de un sistema construido sobre el miedo. O tal vez simplemente se desvanecería, una nota al pie olvidada en un libro demasiado pesado para los lectores modernos. La historia, lo sabía, no tiene lealtad. Recuerda lo que entretiene, no lo que instruye, y su historia, a pesar de toda su sangre e ironía, era al menos inolvidable. Al final, sin embargo, el legado importaba menos que el aliento. Cada mañana que despertaba en el exilio era otra victoria, por vacía que fuera. Los periódicos ya no publicaban su nombre, el AMPA ya no lo susurraba, pero él seguía allí, vivo, observando, recordando, y solo en ese hecho había una especie de triunfo, porque aunque había perdido el imperio, el silencio, el honor, el mito, no se había perdido a sí mismo. Seguía siendo José, seguía siendo el niño que aprendió a guardar silencio, seguía siendo el hombre que lo convirtió en arma, seguía siendo el rey que lo rompió cuando la hora lo exigía. Era todo y nada, una contradicción encarnada. Y las contradicciones, a diferencia de los hombres, nunca mueren. Resuenan, perduran, se convierten en leyenda. Y así su vida entró en su acto más cruel. No la muerte en la gloria, ni la supervivencia en el poder, sino la supervivencia en la oscuridad. El don que una vez había gobernado en silencio, era ahora un susurro, un rumor de lo que sucede cuando los reyes eligen la vida por encima del honor. Y quizás ese fue el final más apropiado de todos, pues en un mundo donde cada voto se rompe, cada imperio se derrumba y cada silencio se resquebraja, la supervivencia misma es la traición más sonora. Los años de exilio no borraron su corona. Simplemente la empañaron hasta que brilló bajo una luz diferente, más grotesca. Antaño había gobernado mediante susurros, mediante el sagrado voto de silencio que encadenaba a los hombres a su destino. Ahora gobernaba de otra manera, convirtiéndose en el símbolo viviente de todo lo que su mundo despreciaba. Cada aliento que respiraba era prueba de que la supervivencia había eclipsado al honor, de que la traición había reemplazado a la lealtad como árbitro final del poder. Era el Judas del inframundo, el hombre que vendió su reino por un instante, y sin embargo, perversamente,
Esa traición le otorgó lo único que ninguno de sus rivales había logrado asegurar: tiempo. Respiró cuando otros sangraban, y al respirar se volvió intocable no por la fuerza, sino por la ironía. Pero sobrevivir conllevaba una maldición más dura que la muerte. Entre los muros de la protección de testigos, su nueva vida era estéril, desprovista de la textura que una vez lo definió. Atrás quedaron las habitaciones llenas de humo, llenas de hombres que se estremecían ante su mirada, los gestos codificados que llevaban el peso de los mandamientos, los rituales que convertían la sangre en moneda de cambio. Ahora vivía entre desconocidos que jamás habían oído su nombre, que no habrían creído su historia si la contara. Frecuentaba supermercados, aceras de pueblos pequeños y restaurantes sin nombre donde nadie bajaba la voz al entrar. El anonimato, concebido como salvación, se sentía como un ataúd sin tapa, seguro, sofocante, eterno. Para un hombre que una vez fue una leyenda, la invisibilidad era peor que las cadenas. Aún así, el gobierno ocasionalmente invocaba a su fantasma, exhibiéndolo en los tribunales como su arma secreta. Se sentaba en el banquillo de los testigos, ahora más viejo, más suave, con su figura disminuida, pero su presencia inconfundible. Los fiscales se apoyaban en sus recuerdos, exprimiendo cada gramo de testimonio de las venas de su pasado. Hablaba de asesinatos, de traiciones, de la arquitectura invisible del poder, como si recitara escrituras olvidadas hace mucho tiempo por su congregación. Los jurados lo miraban fijamente, los periodistas garabateaban y sus palabras golpeaban como balas. Cada sílaba era otra sentencia de muerte para los restos del viejo mundo. Alguna vez había impuesto silencio. Ahora su voz desmantelaba dinastías, y en esos momentos, bajo las luces fluorescentes, volvía a ser rey, no de un imperio de sangre, sino de las ruinas que había dejado a su paso. Sin embargo, cada testimonio profundizaba la brecha entre lo que había sido y en lo que se había convertido. Vio los rostros de hombres a los que una vez había abrazado como hermanos, ahora contorsionados por el desprecio mientras sus palabras sellaban sus destinos. Algunos lloraban, otros maldecían, algunos permanecían en un silencio atónito, pero todos lo miraban como si fuera una enfermedad que una vez pareció inmortal. Reconoció la ironía. El hombre que había pasado décadas asegurándose de que los demás nunca hablaran, era ahora la voz más fuerte de la sala. Se había convertido en la misma traición por la que había ejecutado hombres, y aunque hablaba con convicción, aunque justificaba sus decisiones como supervivencia, sentía el escozor de cada mirada, de cada insulto susurrado. Judas puede haber sobrevivido, pero Judas nunca descansa. El submundo que había desmantelado nunca lo perdonó, pero tampoco pudo borrarlo. Su traición fue una cicatriz demasiado profunda, un recordatorio de que incluso los votos más firmes son papel contra el fuego de la autopreservación. Los jóvenes mafiosos invocaban su nombre como advertencia, una historia para atemorizar a los reclutas sobre la inutilidad de la lealtad. «Recuerden a Massino», susurraban, el don que vendía el silencio. Su leyenda se convirtió en un arma utilizada por ambos bandos. La ley lo alzaba como prueba de victoria, mientras que las calles lo alzaban como prueba de corrupción. Ya no era solo un hombre, era una contradicción grabada en la historia, el santo de la supervivencia y el demonio de la traición. Y las contradicciones, una vez nacidas, no pueden enterrarse. En sus momentos de tranquilidad, sopesaba el coste de lo que había hecho. El imperio se había desvanecido, la lealtad se había evaporado, el silencio se había roto, pero él seguía allí. Ese era su crimen y su victoria. Se preguntaba si los hombres a los que había traicionado lo maldecían más fuerte en la muerte que en vida.
si sus huesos susurraban en la tierra de cementerios olvidados. Se preguntaba si los dioses del inframundo, esos árbitros anónimos del destino, lo miraban con disgusto o admiración. Había desafiado el único mandamiento que jamás debía romperse, y por eso había sido condenado. Pero también los había sobrevivido a todos. La condena es dura, sí, pero no tanto como un ataúd. La ironía de su historia trascendió la mafia, filtrándose en la cultura, la literatura e incluso el folclore. Para algunos, era un símbolo de decadencia, la prueba de que incluso las tradiciones más sagradas se pudren al ser puestas a prueba por la mortalidad. Para otros, era un héroe siniestro, un hombre que se atrevió a elegir la vida por encima del mito, la realidad por encima de la leyenda. Él mismo no sabía qué máscara ponerse. Algunas noches se felicitaba por haber burlado a la muerte. Otras noches despreciaba el reflejo en el espejo, el rostro de un rey que había cedido su corona. Sobrevivir era dulce, pero también amargo, un sabor que perduraba sin importar cuántos años pasaran. Había vencido a la muerte, pero no podía vencer la pregunta: ¿a qué precio? Su familia seguía siendo el único vínculo con algo parecido a la humanidad. Su esposa, sus hijos, vivían bajo la misma sombra de traición, sus vidas alteradas para siempre por sus decisiones. Sus hogares habían sido confiscados, sus reputaciones destruidas, su futuro envenenado por la asociación. Él había querido salvarlos, protegerlos del legado sangriento de su nombre, pero al salvarse a sí mismo, también los había condenado. Las casas que confiscó, los lingotes de oro que entregó, los millones entregados a los fiscales. Estos eran los impuestos de la traición, pagos extraídos no solo de él, sino de todos los que alguna vez lo amaron. Y cargaba con esa culpa como una segunda piel, más pesada que cualquier sentencia que los tribunales hubieran dictado. Y aún así, a pesar de todo el naufragio, se aferró a la supervivencia como si fuera la redención. Creía, o intentaba creer, que vivir significaba ganar, incluso si la vida que vivía era una parodia fantasmal de la que una vez dirigió. Cada día que despertaba era la prueba de que la traición, con toda su vergüenza, había triunfado donde la lealtad habría fracasado. Los muertos no tienen más legado que el silencio, y el silencio, había aprendido, puede romperse. Los vivos, por muy deshonrados que estén, aún escriben sus historias con cada aliento. Estaba deshonrado, sí. Estaba condenado, sí. Pero estaba vivo. Y para él, eso era suficiente. Porque al final, la supervivencia es el trono más auténtico, y él seguía sentado en él, aunque la corona estuviera oxidada, aunque el reino hubiera desaparecido, aunque los muertos leales aullaran contra él desde la tierra. Él permaneció, y al permanecer, susurró el último mandamiento de su vida. El honor muere, la lealtad se quiebra, el silencio se hace añicos, pero la supervivencia perdura. La edad se le venía encima no como un enemigo, sino como un ladrón silencioso, robándole la fuerza, apagando su fuego, pero dejando intacta su memoria. Y la memoria, para un hombre como él, era la compañera más cruel de todas. En el exilio, bajo nombres falsos y techos estériles, vivía como un fantasma entre los vivos, un anciano que arrastraba los pies por pasillos que nadie reconocía. Pero tras sus ojos cansados, el imperio aún centelleaba. Las calles que una vez dominó, los hombres que una vez se arrodillaron, las sombras que una vez se abrieron ante su llegada. Había sido un rey en silencio, un traidor en el ruido, y ahora era algo completamente distinto. Una reliquia que portaba ambas coronas a la vez, el triunfo y la desgracia. Su historia ya no estaba sucediendo, era inquietante.
Los periódicos hacía tiempo que habían dejado de publicar su nombre, pero los rumores persistían como el humo tras un incendio. Los jóvenes del submundo hablaban de él como si fuera un mito, el don que había roto el juramento inquebrantable, el hombre que había demostrado que incluso las leyendas podían reducirse a la supervivencia. Algunos lo maldecían, otros lo compadecían, algunos incluso admiraban la audacia de su decisión. Para ellos, no era carne y hueso, sino una parábola, un recordatorio de que el miedo se desvanece, la lealtad decae y el silencio finalmente se resquebraja bajo el peso del aliento. Se había convertido en la historia que los padres contaban a sus hijos cuando la ambición superaba la cautela, la historia que los mentores susurraban para advertir a los aprendices del precio de aspirar demasiado. Ya no era Joseph Massino, era la cautela personificada. Aún así despertaba cada mañana. Para él, eso era la victoria. Sus enemigos eran huesos enterrados, los nombres de sus rivales grabados en granito, mientras él aún respiraba. Cada amanecer era una silenciosa rebelión contra la exigencia de la historia de morir violentamente. Pero la vida no era libertad. Había pagado su supervivencia al precio de la invisibilidad, y la invisibilidad es una especie de tumba. Comía en restaurantes donde nadie lo conocía, caminaba por calles donde nadie le temía y dormía en camas que no soportaban el peso del imperio. Había cambiado el miedo por la oscuridad, y la oscuridad le oprimía el pecho con más fuerza que una pistola. Para un hombre que una vez gobernó siendo inolvidable, ser olvidado era peor que la muerte. Su cuerpo envejecía, pero su mente se aferraba a los rituales del poder. Aún pensaba en libros de contabilidad, aún calculaba deudas, aún repasaba traiciones como si se preparara para castigarlas. Por la noche, cuando el silencio envolvía la habitación, hablaba con fantasmas. Veía los rostros de Galante, Rastelli, Napolitano y los tres capos con los ojos encendidos por las preguntas que nunca llegaron a formular. Le respondió de todos modos, defendiendo sus decisiones ante los muertos, explicando que sobrevivir no es cobardía, sino instinto, que la traición no es debilidad, sino adaptación. Pero los fantasmas no saben escuchar. Lo miraban fijamente, en silencio, acusadores, como esperando que admitiera lo que nunca podría decir, que al final no solo los había destruido a ellos, ni solo a la familia, sino la misma fe que una vez los definió a todos. Y quizás lo había hecho. La omertá se había ido, la lealtad se había ido, la vieja mafia se había ido. Había sobrevivido al mismo sistema que había jurado proteger, solo para desmantelarlo con su propia lengua. Esta era su paradoja, su castigo, su inmortalidad. No solo había roto el voto de silencio, lo había enterrado. Fue a la vez el sepulturero y el último doliente en el funeral de una era. La historia no lo recordaría como un gran don ni un gran traidor, sino como la bisagra sobre la que un mundo terminó y otro comenzó. Él era el puente entre el mito y la ruina, el hombre cuya elección demostró que incluso los tronos se derrumban cuando la muerte llama con suficiente fuerza. Los últimos años se desplegaban como una caja de resonancia. Vivió lo suficiente para ver a sus hijos envejecer bajo la sombra de sus pecados, lo suficiente para ver su nombre convertirse en folclore, lo suficiente para sentir la soledad de ser el último testigo de un mundo que se había desvanecido. Su vida ya no le pertenecía. Era una lección transmitida de boca en boca, de tribunal a aula, de documental a documental. Se había convertido en la historia, pero también estaba atrapado en ella, condenado a revivirla en cada respiro. Sobrevivió a las balas, las traiciones, los tribunales, las cárceles, el exilio. Pero no pudo sobrevivirse a sí mismo.
Su legado se había convertido en su carcelero, y no había libertad condicional para la memoria. Aún así, hubo momentos de paz. Al ver el sol ocultarse en el horizonte, sintió de nuevo el peso del silencio, no como una armadura, ni como una traición, sino como algo más puro: rendición. Por primera vez desde la infancia, el silencio significaba simplemente la ausencia de sonido, y en esa ausencia encontró un atisbo de gracia. Ya no era el niño que aprendió a callar, ya no era el don que lo convertía en arma, ya no era el hombre que lo destrozaba. Era simplemente un anciano, respirando, recordando, esperando a que la tormenta de la que había huido toda su vida finalmente lo atrapara. Y cuando llegara, esperaba que llegara silenciosamente, sin espectáculo, sin juicios, solo silencio. Porque al final, el silencio siempre fue su principio y su fin. Fue la primera lección que aprendió de niño y la última verdad que cargó de anciano. Lo había construido, lo había traicionado, lo había condenado y lo había salvado. El silencio era el imperio, la traición, la supervivencia, la leyenda. Y cuando la muerte finalmente lo envolvió, supo que no serían las balas ni las traiciones lo que lo definiría, sino el silencio que dejaría atrás. Ese silencio no sería ausencia, sería eco, el eco de una vida vivida entre el miedo y la supervivencia, la lealtad y la traición, el mito y la ruina. Y así concluyó su historia, no con aplausos ni maldiciones, sino con la serena verdad que solo el silencio puede contener. El niño que aprendió a guardar silencio se había convertido en el hombre que lo rompió, y finalmente en el anciano rey que regresó a él. Y en ese regreso yacía la esencia de su tragedia, su triunfo, su legado, porque el silencio, a diferencia de los hombres, no muere, perdura. Y también su nombre, susurrado aún en las sombras de la historia, un fantasma que nos recuerda que incluso los reyes son mortales. Pero el silencio es para siempre.